Hola a todos una vez más. En este tutorial vamos a empezar a ver cuáles son las instituciones que forman la Unión Europea, ya que en los anteriores hemos explicado cómo surgió, por qué y cómo evolucionó desde 1957 hasta la actualidad. Bien, pues en la actualidad, después de esos ya más de 60 años de recorrido y tras modificaciones como hemos visto en los tratados de Niza o de Lisboa, la Unión Europea es un caso único en el mundo, ya que, como os pongo en este esquema, no es un Estado federal, porque no hemos renunciado a ser Estados independientes los países miembros. Y en ese sentido, no formamos todavía unos Estados Unidos de Europa con un gobierno federal. Pero tampoco somos una simple confederación de estados que lo único que hacen es acordar pues una serie de colaboraciones, sino que tenemos unas instituciones comunes que en el fondo, son el embrión de un Estado federal, porque suponen un cierto poder ejecutivo, legislativo y judicial que serían pues, los que formarían, si se les diese más soberanía y se quitase a los países miembros, lo que os he dicho, unos Estados Unidos de Europa. O sea, que los miembros para ser unos Estados Unidos de Europa, como vais a ver, los tenemos. Lo que falta es dotar a estas instituciones que vamos a ver de una auténtica soberanía conjunta sobre los 27 países que formamos ahora mismo la Unión Europea. Bueno, sin más vamos a empezar entonces a ver esas instituciones. Y podemos empezar con los consejos. No os liéis, hay dos consejos en la Unión Europea. El que se llama Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Para que nos sea más fácil. El de nombre más corto es, en el fondo, el más importante, el Consejo Europeo. Fijaros lo que os pongo en el esquema. Son reuniones que se hacen periódicamente de los jefes de gobierno o incluso de Estado, porque ahí pueden ir los jefes de Estado, aunque normalmente los que van son los jefes de gobierno. Es decir, puede ir el rey de España, aunque normalmente quien va es el presidente de gobierno, ¿no? Se reúnen los 27 jefes de gobierno, vamos a decirlo así, ¿no? Más el presidente de la Comisión Europea, que ahora luego veremos lo que es, más el alto representante de Asuntos Exteriores y de Seguridad de la Unión Europea, el llamado, luego lo veremos, Mr. Pesk, que es uno de los miembros también de la Comisión Europea. Y lo que hacen es marcar los objetivos, las prioridades de la Unión Europea en los diferentes temas, en economía, en política social, en asuntos exteriores, etc. ¿Es importante en ese sentido? Pues mucho. Mucho porque es el que marca las líneas de la Unión Europea. ¿Quién es actualmente su presidente? Que, por cierto, es elegido por 2 años y medio. Es la mitad de tiempo por la que se elige un Parlamento Europeo. Pues es el belga, el antiguo primer ministro belga, Charles Michel, ¿no? Este señor que veis aquí, Charles Michel. Por cierto, que ahí veis dónde se reúnen, que es un sitio que desde hace poco tiempo se ha reformado y es bien colorida, ¿no? Esta sala de reuniones. Charles Michel lo será hasta el año 2022, ya que lo es desde que se hicieron las últimas elecciones europeas a mediados del 2019. Bueno, aquí le tenéis en una imagen reciente de diciembre del 19 de una de estas cumbres del Consejo Europeo, junto con Pedro Sánchez, por ejemplo, que se ve ahí, o este alto representante de política exterior y de seguridad común, que es Josep Borrell, que está aquí. O sea que tenemos ahora mismo 2 españoles en esas reuniones, ¿no? Y os recuerdo, pues, que ellos marcan las líneas importantes, ¿eh? Aquí lo tenéis también en esta especie de mapa conceptual, cómo define los objetivos y prioridades generales de la Unión Europea. Bueno, pues eso es el Consejo Europeo. No confundir con el Consejo de la Unión Europea, que es como un consejo de ministros por sectores. Es decir, que hay que decidir algo sobre agricultura, pues se reúne un consejo de la Unión Europea de los ministros de agricultura. Que hay que decidir algo sobre defensa, pues se reúne un consejo de la Unión Europea con los ministros de defensa de los 27 países miembros. Entonces, a diferencia del Consejo Europeo, aquí solamente se reúnen ministros concretos de cada país miembro de un tema en concreto y se van reuniendo temáticamente. Las presidencias, porque tiene que haber un presidente que coordine un poco las reuniones, pues son cada 6 meses de un país, ¿eh? Y se hacen las reuniones en ese país. Y tiene, a diferencia del Consejo Europeo, tiene poder legislativo, es decir, puede hacer leyes. Aprueba leyes junto al Parlamento Europeo. Y también controla y modifica un poco el presupuesto europeo. Tiene que ver con la política exterior y con políticas por temas y es en ese sentido muy importante. Pero no es tan global
como el Consejo Europeo, aunque para temas concretos pues viene a ser más importante ya que concreta leyes, cosa que no hace el Consejo Europeo. Os preguntaréis cómo toman las decisiones este Consejo de la Unión Europea. Pues se hace o bien por mayoría simple, simplemente pues que hay más a favor que en contra de estos ministros, o por mayoría cualificada, dependiendo de qué leyes quieran aprobar, pues se necesita que los que voten a favor representen mínimo a prácticamente 2/3 de la población de la Unión Europea, o incluso en algunos temas tiene que ser por unanimidad, depende de los temas de los que estén discutiendo, ¿eh? Así que son un primer poder legislativo, ya que puede hacer leyes, de la Unión Europea junto con el Parlamento, que sería el principal poder legislativo y de decisión, y también de control de presupuestos y, decíamos, de política exterior. Bueno, pues ya hemos visto entonces los dos consejos de la Unión Europea, ¿eh? Aquí os muestro pues imágenes de algunos de estos consejos recientes con ministros de un sector en concreto y de cómo son sus reuniones. Y luego, pues la manera de calcular el sistema de votos, ¿eh? Eso ya son enlaces que podéis pinchar y a partir de ahí verlo. Bien. Volvemos entonces a las instituciones. La tercera que vamos a ver en este caso es la Comisión Europea. Si el Consejo de la Unión Europea podría ser un poder de tipo legislativo, la Comisión Europea, si se hiciera en los Estados Unidos de Europa, sería el poder ejecutivo, porque tiene presidente y ministros, como el gobierno de cualquier país. En este caso a los ministros se les llama comisarios, utilizando un lenguaje que a veces puede recordar un poquito el de los bolcheviques, el de la Unión Soviética, cosa que no es que sea muy de aplaudir, pero bueno, se les ha llamado así, tampoco vamos a criticarlo, ¿no? Ahora mismo, una vez que ya con el Brexit no está Gran Bretaña, no está el Reino Unido, pues hay 26 comisarios. Hay un presidente y 26 comisarios. Así que en total están representados los 27 países, porque cada comisario, incluyendo al presidente, pues es de un país, ¿no? De estos 26 comisarios, pues una media docena son vicepresidencias. Aquí pasa como el gobierno de España actualmente con Pedro Sánchez, que hay un montón de vicepresidencias. Bueno, de hecho, diréis, ¿quiénes lo forman? Pues mirad, aquí tenéis el organigrama sacado de la propia página de la Comisión Europea. Y la presidenta es Ursula von der Leyen, que es una alemana, y luego hay un comisario, os decía, por país, y a España le corresponde uno muy importante, que es el alto representante de Política Exterior y de Seguridad Común, llamado popularmente Mr. PESC, que decíamos antes que es Josep Borrell. Así que acordaos, 27 en total, con presidencia, vicepresidencias y el resto simples comisarios, por temas, como serían los ministros de cualquier país. Veis que hay de economía, de agricultura, de justicia, el de política exterior y de seguridad, de energía, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo cierto es que esta comisión, sin tener ni mucho menos un poder ejecutivo de gobierno europeo, pues sí que tiene bastantes funciones. Por ejemplo, proponer leyes. Es decir, las leyes no las va a hacer ella, pero propone al Parlamento y a estos consejos que hemos visto de la Unión Europea posibles leyes. Es la que lleva a cabo las que se aprueban, es decir, que tiene ese poder ejecutivo de asegurar que se cumple la legislación que se va aprobando y los tratados que va firmando ya la Unión Europea, que ya puede firmar tratados como tal, ¿no? con otros países. Y atención a esto, es la que gestiona el presupuesto de la Unión Europea. En ese sentido es la que lleva el control del dinero que maneja la Unión Europea y los programas europeos, programas de ayudas, programas de fondos, como hemos visto. ¿Os parece importante? Pues desde luego lo es, aunque ni mucho menos tenga los poderes de un gobierno, pero sí que tiene funciones ejecutivas y legislativas. Siempre con ese principio que os pongo aquí de subsidiariedad, es decir, de colaboración con los diferentes gobiernos de los 27 países, es decir, para los temas que sean posibles de legislación comunitaria, interviene la Comisión Europea. Para los que no, los que son soberanía solamente de cada país, pues está el gobierno de cada país. Bueno, quizá la institución que más conocemos y a la que votamos, la única que sí que elegimos democráticamente los ciudadanos de la Unión Europea, es el Parlamento Europeo. Ya lo sabéis, que se votó el año pasado, en mayo concretamente, ¿no? Entonces, el Parlamento Europeo surgió en el año 79. A partir del Acta Única Europea del año 86 empezó a tener poderes realmente legislativos, porque al principio no, era un foro de debate más bien, ¿no? A partir del año 86 ya empezó a poder hacer leyes. Leyes que suponen también leyes complementarias a las que va haciendo cada país, pero que están por encima de las de un país. Es decir, que si nos da una ley el Parlamento Europeo, nosotros tenemos que cumplirla. No podemos hacer una ley propia en España que contradiga esa ley del Parlamento Europeo. Delibera, es decir, discute y aprueba leyes. En ese sentido es el organismo legislativo por definición
de la Unión Europea. Pero como buen Parlamento tiene que controlar al Ejecutivo, tiene que controlar lo que hace el Gobierno. No hay un Gobierno de la Unión Europea, pero hemos dicho que lo más parecido a un Gobierno de la Unión Europea es la Comisión Europea. Así que lleva el control de lo que hace la Comisión Europea. Y también el control de cómo gasta el presupuesto de la Unión Europea, como haría el Parlamento de cualquier país, controlar cómo se gasta el presupuesto. Así que, sí, tiene unas funciones de poder legislativo parecidas a las del Parlamento de cualquier país. El Parlamento se reúne en Estrasburgo, y ahora mismo lo forman 705 diputados. Lo han llegado a formar hasta febrero del año 2020 751 diputados. Pero con la salida del Reino Unido nos hemos quedado en 751. Lo elegimos los ciudadanos europeos, insisto, cada 5 años. Y en el último, pues ha habido una gran división de fuerzas, porque es verdad que aunque elijamos diputados por países, luego ellos en Estrasburgo no solo se agrupan por países, sino que principalmente se agrupan por ideologías. Y en ese sentido tenemos grupos parlamentarios, como habría en el Parlamento español o en el Parlamento de cualquier país. En el Parlamento español pues tenemos el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario de Vox, el Grupo Parlamentario de Podemos, o el de Ciudadanos, o el llamado Grupo Mixto, que agrupa partidos con menos diputados y que no pueden formar un grupo propio. Ahora mismo Esquerra sí, por ejemplo, tiene grupo propio, ¿no? Hay grupo parlamentario de Esquerra. Pues en el Parlamento Europeo pasa exactamente igual. Y aquí las ideologías, los grupos parlamentarios que se han formado, pues se parecen. No son iguales a los del Parlamento español o de un país en concreto, pero sí se parecen. Vamos a verlos. Mirad, en este gráfico doble podéis ver cómo era el Parlamento Europeo elegido el año pasado, hace justamente un año, mayo del 2019, y cómo ha quedado después de la salida del Reino Unido. El Reino Unido eran 70 y tantos diputados. Y claro, tras su salida, pues esos 70 y tantos diputados podríamos pensar que se han perdido. No del todo. Se han reducido en 46, pero los otros 27 que quedaban se han ido redistribuyendo por países. Lo veis ahí puesto, ¿no? A España y a Francia 5, a Italia y Holanda 3, a Irlanda 2 y a países más pequeños 1. Bueno, pero nos interesa ver por grupos parlamentarios cómo está dividido. Y en ese sentido, de las elecciones del año pasado, volvió a salir, porque suele pasar en los últimos comicios que ha habido ya las últimas veces al Parlamento Europeo, pues digo que salió como el grupo más votado, el Grupo Popular Europeo. Pero si os dais cuenta de las cifras que tiene, está lejísimos de tener una mayoría con la que pueda, entre comillas, gobernar el Parlamento. Porque si son 705 escaños, o cuando se eligió 751, pues nos harían falta 300 y pico, ¿no? Ahora mismo, pues 300, pongamos 53, ¿no? Para tener mayoría. 179 tiene el Grupo Popular Europeo. Así que lejísimos de una mayoría absoluta. Eso quiere decir que ningún grupo parlamentario por sí solo puede sacar leyes. Que hacen falta pactos, que hay que negociar y que además hacen falta pactos normalmente de más de 2 fuerzas. Si se unen, es verdad que ahora mismo los populares y los socialistas europeos para votar una ley, la van a sacar, porque es el segundo grupo por número de diputados, ¿no? Veis que son 143, entonces sumándolos a los 179 de los populares, pues sí que sale mayoría absoluta. Ahora es raro que se vayan a unir populares y socialistas para hacer una legislación, una ley concreta en el Parlamento Europeo. Lo hacen, pasa a veces, en España no, pero en Europa es más fácil que pase, pero es difícil porque tienen ideologías, como os podéis imaginar, muy contrapuestas. ¿Quiénes son los demás grupos que estáis viendo ahí? Pues este grupo que se llama ALDE es el de partidos liberal-demócratas. Lo que llamaríamos partidos de centro, o centro-izquierda, centro-derecha, depende un poco del país, ¿no? ¿Quién sería en España el representante de este grupo parlamentario ALDE? Ciudadanos. Luego están los verdes y algunos grupos nacionalistas, que ya estarían a la izquierda y serían, pues en general, grupos ecologistas. Luego están los comunistas, como Podemos, ¿no? Que esos tienen, como veis, ahora mismo 37 eurodiputados. Y luego ya por la parte derecha, pues están grupos más conservadores que el Grupo Popular, pero que suelen ser en ese sentido bastante reacios a la integración cada vez mayor de la Unión Europea, y por eso se les llama euroescépticos. Ya sabéis que un escéptico en algo es que tiene dudas, que no está muy convencido, pues que no están muy convencidos de la Unión Europea, aunque se presentan para, de una manera bastante combativa y crítica, defender los intereses de sus países. Y luego ya populistas y extrema derecha y los que no se meten en ningún grupo, ¿no? Como veis, pues muy variado y difícil de gobernar, pero esa es la situación del Parlamento Europeo en la actualidad.
Seguiremos en otro tutorial explicando las instituciones que nos quedan y acabando un poquito con el Parlamento Europeo. Hasta otra.